Hola, continuamos con el siguiente tema y como ustedes recordarán, en las presentaciones anteriores habíamos visto respecto de la invisibilidad de Dios y de por qué Dios es invisible. Habíamos visto que tiene que ver con su gloria y con el hecho de que Dios es fuego consumidor. Habíamos visto cómo Moisés le pidió que Dios le muestre la gloria de Dios y Dios le definió la gloria, se la definió específicamente y le dijo que esa gloria se refleja, se manifiesta en su rostro y que por esa causa Moisés no podría ver el rostro de Dios. Así también ningún otro ser humano puede ver el rostro de Dios, por esa causa Dios es invisible. Sin embargo, en el día de hoy me gustaría que nos enfoquemos un poco en el segundo aspecto que consiste en la gloria de Dios, en el segundo aspecto que era la proclamación del nombre de Jehová. Vamos a analizar en detalle ese concepto, qué significa y qué implica, pero antes de entrar en eso vamos a volver al encuentro que Moisés tuvo con Dios. Leamos entonces a partir de el versículo 18 en el capítulo 33. Dice: Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Como habíamos visto en el tema anterior, la gloria de Dios, ¿en qué consiste? La gloria de Dios consiste en todo el bien de Dios, en la proclamación del nombre de Jehová, en que Dios tiene misericordia del que tendrá misericordia y será clemente del que será clemente. No solamente eso, sino de que todo eso alcanza su expresión visible, manifiesta en el rostro de Dios. Porque la pregunta que Moisés le hace es: muéstrame tu rostro. O el pedido que le hace Moisés es de que Dios le muestre su rostro. ¿Por qué entonces Dios le dice: no podrás ver mi rostro? ¿Porque no me verá hombre y vivirá? Evidentemente porque allí en el rostro es donde todos esos atributos de Dios se manifiestan y se hacen visibles corporalmente. Es el rostro de Dios que manifiesta todo el bien, toda la bondad de Dios, que manifiesta el nombre de Dios, que manifiesta de que Él tiene misericordia del que tendrá misericordia, o de que Él será clemente con el que será clemente. Lo interesante de todo esto es que la gloria de Dios tiene su máxima expresión, es claramente manifiesta en el rostro de Dios, y es esa gloria que es fuego consumidor. Y sin embargo, el Señor le quiere responder al pedido de Moisés lo más que le es posible en ese momento, por la condición en la cual se hallaba Moisés, ¿no es cierto? Entonces le dice: y aquí hay un lugar al lado mío, tú estarás sobre la peña. Cuando yo pase con mi gloria, dice el Señor, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después de que el Señor haya pasado, apartará su mano el Señor, y entonces podrá ver las espaldas de Jehová, mas no podrá ver el rostro de Jehová. Así es como Dios le permite a Moisés contemplar las espaldas de Jehová, ¿no? Increíble. Y es muy interesante porque la hendidura en la peña tiene toda una connotación con Cristo. Eh, También la mano de Jehová tiene una connotación con Cristo. Lo destacable de todo esto es que para que Moisés pudiera contemplar y ver la gloria del Señor, él tenía que estar en la hendidura de la peña, en la hendidura de la roca. Era la única manera en la cual él podía contemplar la gloria del Señor pasando y ver la espalda de Jehová. Y eso naturalmente nos trae al concepto, ¿no? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo le ha dado a conocer. Es decir, para poder conocer a la gloria del Padre, para poder conocer la gloria de Dios, la gloria de Jehová, es necesario estar en la hendidura de la peña, es necesario estar en Cristo y recibir
de Cristo el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora el Señor le pide que se prepare para ese encuentro en el cual todo eso iba a ocurrir. ¿Qué es lo que le dice? Que se prepare unas tablas donde nuevamente la ley de Dios iba a ser escrita por Dios. Y seguimos leyendo la historia en Éxodo 34, a partir del versículo 4 en adelante, dice así: Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahí tenemos entonces cómo Moisés prepara las 2 tablas, y las lleva y asciende con ellas al monte. Y lo que nos dice ahí es que Jehová desciende y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová. Vamos a leer ahora en qué consiste la proclamación del nombre de Jehová, que, como recordamos en el capítulo anterior, es parte de lo que es la gloria de Dios, ¿no es cierto? Eh, Recordamos rápidamente, la gloria de Dios era todo el bien de Jehová, la proclamación del nombre y de que será misericordioso con el que será misericordioso. Todo eso se vislumbra en el rostro, y ahora estamos considerando en detalle en qué consiste la proclamación del nombre de Jehová. Y lo vamos a ver ahora en los versículos siguientes a partir del versículo 6. Dice así: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿En qué consiste entonces la proclamación del nombre de Jehová? Lo tenemos ahí claramente detallado y lo vamos a mencionar uno por uno, con la idea de desarrollarlos en este tema un poquito más profundamente. La proclamación del nombre de Jehová consiste en Jehová, Jehová, en primer lugar; en segundo lugar, fuerte; en tercer lugar, misericordioso; en cuarto lugar, piadoso; en quinto lugar, tardo para la ira; en sexto lugar, grande en misericordioso y verdad; en séptimo lugar, que guarda misericordia a millares; en octavo lugar, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado; en noveno lugar, de que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; y en último lugar, en décimo lugar, de que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en el tema de hoy vamos a cubrir todos estos aspectos para comprender un poco más en qué consiste la proclamación del nombre de Jehová, que constituye su gloria. Y quizás la primera observación que podemos hacer eh, mirando este detalle es de que el nombre de Jehová es su carácter, porque aparte del nombre, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todas características propias de su carácter. Y así tenemos confirmación adicional en este versículo de que el nombre es el carácter, en este caso de Dios. Cada uno de los atributos tiene que ver con la forma de ser de Dios, y la proclamación del nombre de Jehová es la declaración, la enunciación, la manifestación del carácter de Dios. Vamos a continuación a entrar a analizar en breve detalle cada uno de estos elementos. Y el primer elemento que tenemos aquí mencionado como la proclamación del nombre de Jehová es Jehová, Jehová. Y nos remitimos a Éxodo capítulo 3, versículo 13, cuando Moisés por primera vez se encuentra con Dios en la zarza ardiente, y allí le declara su nombre, le declara Jehová, ¿no es cierto? Dice a partir del versículo 13: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo:
el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí, en la palabra yo soy, tenemos en forma levemente modificada la palabra Jehová. La palabra Jehová significa yo soy, yo seré, yo, yo vengo, yo existo, he existido, existiré. Tiene una gran cantidad de significados y lo interesante es que cuando Moisés le pregunta su nombre, le dice Dios, yo soy el que soy. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿y Dios que existe, que es, que Él es, que viene, que ha de venir? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Él? Y en esa primera parte que nos dice de que Dios existe, de que Él es, tenemos al Dios viviente, ¿no? El que tiene vida en sí mismo. Pero este Dios viviente, ¿qué es? Porque dice, yo soy el que soy, ¿no es cierto? ¿Y qué es Dios? Y eso nos dice claramente el apóstol Juan. En 1 de Juan nos dice que Dios es amor. Eso es lo que es Dios. Y si nosotros quisiéramos encontrar una descripción de este Dios que es amor, la encontramos en 1 de Corintios capítulo 13. Lo leemos a partir del versículo 4 que nos dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Eso es Dios, esa es la característica del amor de Dios. Así es el amor de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, le estaba diciendo, yo soy el Dios que es, que existe, que ha de ser, el Dios viviente, el que era, el que es y el que ha de venir. Y ese Dios con esas características, es un Dios de amor, es un Dios amoroso. Esa es la primera explicación que encontramos en el resto de las escrituras de este primer término, ¿no? Lo que implica la declaración del nombre de Jehová. Avancemos ahora al siguiente aspecto. Habíamos leído que en segundo lugar, luego de decir Jehová, Jehová había dicho fuerte. Y cuando nosotros vamos y miramos esta palabra traducida como fuerte en el idioma original, descubrimos que es la palabra él, como la que se encuentra en algunos nombres, como Gabriel, por ejemplo, y que muchas veces es traducida como Dios. Significa fortaleza, significa poderoso, especialmente cuando se hace referencia a Dios, se está haciendo referencia al Todopoderoso, pero en gran cantidad de ocasiones se traduce como Dios, con lo cual lo que nos está diciendo esta declaración del nombre de Jehová que constituye su gloria, es de que el que es, el que era y el que debe venir, el Dios viviente, el que tiene vida en sí mismo, que es amor, este, este, esta persona, este ser es Dios. Y no solamente de que es Dios, sino de que es fuerte, es poderoso. ¿Para qué? Hay una gran variedad de versículos que nos podrían ayudar en este punto, pero me interesa destacar el siguiente. Salmos 31, versículo 2 nos dice, inclina a mí tu oído y líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dios es fuerte para salvar, Dios es poderoso para salvarnos, Dios es todopoderoso para salvarnos. Así tenemos que en la proclamación del nombre de Jehová se nos presenta al que es, al que era y al que ha de venir, al que tiene vida en sí mismo, al Dios viviente que es amor como siendo Dios. La tercera palabra que queremos considerar en lo que significa la proclamación del nombre de Jehová es la palabra misericordioso. Y encontramos una definición en Deuteronomio capítulo 4 a partir del versículo 31. Nos dice así, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Así vemos que la definición de misericordioso es de que Dios no deja, no abandona, no destruye y no se olvida del pacto de las promesas.
Recordemos lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? De que se dice que Dios hace aquello que Él permite y de que cuando el hombre se aleja de Dios, le viene destrucción, ya sea por la naturaleza, ya sea por los enemigos, ya sea por el enemigo de las almas y sus ángeles. Entonces, se dice que Dios hace aquello que Él permite en esas instancias. Sin embargo, la misericordia de Dios es de que Él nunca te abandona, Él no te destruye y no se olvida del pacto. Cuando el hombre deja a Dios y abandona a Dios, Dios finalmente con dolor termina dejando y dándole al hombre su pedido, su deseo, y así es como Dios termina destruyendo, cuando Él deja que los acontecimientos que el hombre elige traigan su propio fruto. Sin embargo, la definición que nosotros tenemos aquí de la misericordia de Dios es de que Dios no se olvida, Dios no abandona, no es Él el que abandona, es el hombre el que lo abandona. Y como consecuencia directa de que Él no abandona, no viene destrucción sobre el hombre. Él está siempre anhelante y dispuesto a cumplir todas sus promesas en cada uno de sus hijos. El otro versículo que nosotros tenemos que nos amplifica un poco el concepto de misericordia es el que está en Salmo 78, versículo 36. Noten ustedes lo que dice. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué es lo que es ser misericordioso de acuerdo a este versículo? ¿Cómo es la misericordia de Dios en este versículo? Es el perdón de la maldad, es el hecho de Él no destruirlos, de aún sostenerlos, no abandonarlos a sus deseos completamente para que no se destruyan. Es el apartar su ira, es el no despertar su enojo. Y ya vamos a recordar lo que hemos visto, lo que significaba la palabra enojo, la ira o el furor de Dios. Pero esto es la misericordia de Dios, el sostener al hombre aunque éste todavía esté en su maldad, con tal de que se arrepienta, con tal de que vuelva a Dios. Y ahora un poquito más adelante en este tema vamos a entrar un poquito más en detalle en este punto. Tenemos otro versículo que nos explica, que nos dirige al tema este más adelante, ¿no? El Salmos 86, versículo 15 en adelante nos dice, Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Estos dos elementos que definen la misericordia, es decir, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, los cubriremos ahora en breve. Así vemos que la misericordia de Dios es de que Dios de por sí Él no abandona, Él no cesa su misericordia, Él no abandona y al no abandonar no destruye, ni tampoco se olvida de su pacto. Él perdona la maldad, él aún mantiene al hombre en su maldad apelando, llamándole para que vuelva a Él, ¿no? Eso es la definición de la palabra misericordioso que encontramos en estos versículos. De estos puntos mencionados recientemente ampliaremos ahora en brevedad. La siguiente palabra que consiste en la proclamación del nombre de Jehová es la palabra piadoso. Si nosotros vamos al diccionario Strong, es la número 2587, Hanun, que significa con gracia. Ese es el significado, ¿no? Alguien que tiene gracia. Y ustedes recordarán, aquellos que han visto la serie El Pacto Eterno, de que gracia, la definición de gracia que habíamos obtenido de ese estudio, es de que es el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Es decir, la gracia es el perdón y dones, talentos, regalos que Dios tiene para todos aquellos que oyen su voz. Así vemos que piadoso significa perdón de pecados y regalos, ¿no? Qué maravilloso. Dentro de este significado de esta palabra ha sido traducido como clemente, misericordioso, piadoso, piedad. Ahora, lo interesante es que esta palabra viene de la palabra 2603 del diccionario Strong, que es Hanan, y significa propiamente doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder. Ese es el significado de esta palabra. Y
nos da la idea, nos trae la idea, ¿no?, de Dios, de que está atento con su oído al pedido del necesitado y de que Él es favorable a esa petición, de que Él tiene perdón de pecados y tiene talentos, dones, regalos para la humanidad, y de que Él está atento y de que está dispuesto, anhelante y deseoso de poder entregar eso a la humanidad. En ese sentido, notemos cómo es usada esta palabra en Éxodo 22. En el versículo 26 dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Y aquí la palabra misericordioso es la que venimos considerando en este momento y que ha sido traducida como piadoso en Éxodo 34. Dios está atento, inclinado, ¿no? Esa es la sensación que nos da. Está inclinado, atento a la voz de aquellos que, que claman a Él para conceder su perdón y para dar regalos, dar dones. Ese es el significado de la palabra piadoso. Eso es lo que significa y lo que trae y conlleva la gloria del Señor, el carácter de Dios. El otro concepto que analizaremos a continuación es tardo para la ira, que forma parte de la gloria de Dios, ¿no? Y el concepto humano que nosotros tenemos es de alguien que está aguantando, ¿no? Aguantando hasta que finalmente explota en ira, y el tardo en ira significaría de que se demora en llegar a ese punto, ¿no? De que tiene más paciencia. Sin embargo, la palabra ira, como habíamos visto en dos presentaciones anteriores, tiene para con Dios un significado completamente diferente. Primero, recordemos o veamos el significado de las palabras. La primera palabra es la palabra 639 del diccionario Strong, que significa propiamente nariz o ternilla de la nariz. ¿Sí? De aquí cara y ocasionalmente persona, también por la respiración agitada, por la pasión, ira, etc. Entonces nosotros vemos que propiamente dicho significa la nariz, la ternilla, la pielcita que está aquí en la nariz. Ese es el significado de esta palabra, y es la pasión causada, o la pasión que está en el ser, que causa que entre y salga aire rápidamente de la nariz, ¿no es cierto? Respiración agitada, una pasión muy fuerte en el ser que ocasiona que haya una intensa respiración. Ese es el significado de la primera palabra. La segunda palabra es la palabra arek, que en el diccionario Strong es la 750, que significa largo, y se utiliza o se traduce para largos miembros, lento para la ira, que es el caso que estamos viendo ahora, paciente, prolongación de enojo, tardo en enojarte, tardo para airarse, tardo para la ira. También significa sufrido de espíritu, es decir, que ha tenido un largo tiempo de sufrimiento, ¿no? Recordemos el concepto de la ira, ¿no? Torpe. Entonces, si nosotros juntamos estas dos palabras, no solamente nos da el concepto que ha sido traducido como tardo para la ira, sino que es una persona que quizás que por largo tiempo ha estado con una respiración agitada, que ha atravesado o que atraviesa en forma larga periodos en los cuales tiene grandes emociones que causan que su respiración sea agitada. Y habíamos visto en la presentación de los, de los temas sobre la ira, de que la ira o el furor de Dios no es como la ira o el furor del hombre. La ira de Dios se manifiesta cuando el ser humano rechaza el pacto de Dios, es decir, rechaza el don del Espíritu Santo y con él rechaza el ofrecimiento de perdón. Quizás primero rechaza el convencimiento de pecado, rechaza el ofrecimiento del perdón, endurece el corazón y no acepta el llamado de Cristo, ¿no? Mostrándole el error, mostrándole el pecado y rechazando el ofrecimiento de perdón. Y al hacer eso también rechaza el poder para caminar una vida nueva en Cristo.
La ira de Dios es entonces entregando al hombre a su propia condición natural eh, cuando éste insiste en permanecer en esa condición. La ira de Dios es cuando Dios deja al hombre librado a sus propios deseos e inclinaciones y cuando su espíritu, el espíritu de Dios, ya no contiende más con el hombre para librarlo del pecado y de sus consecuencias. La ira de Dios es cuando Dios los vende, los entrega, los cede, deja de protegerlos. El furor de Dios se manifiesta en que Dios, siguiendo los deseos de sus corazones, los cede, los entrega. Él esconde su rostro y no los protege más. Y así son entregados a las bestias, a las pestes, los desastres naturales, los enemigos o aún Lucifer mismo puede buscar llegar a destruirlos o puede buscar destruirlos. La ira de Dios es entonces Dios dejando o abandonando al ser humano, y cuando Dios hace eso, viene destrucción y muerte. Y se dice que Dios hace todo eso cuando Él permite que suceda. Dios toma bajo responsabilidad lo que sucede en esa acción. Se dice que Dios hace aquello que permite porque Él está dándoles lo que ellos han estado pidiendo. Pero para Dios hacer esto no es liviano, esto es terrible. Con desgano Dios manifiesta su ira. Los abandona con dolor. Dios se agita, se indigna, se enoja grandemente por el pecado, porque causa la destrucción de sus hijos. Es sacudida por intensas y muy fuertes emociones. El aire entra y sale rápidamente de su nariz. Él anhela y desea la salvación de sus hijos. Sin embargo, no lo hace en contra de la voluntad de ellos. Con dolor, con llanto incontrolable, los deja libres, los deja que sean lo que ellos quieren ser. Esa es la ira de Dios, ese es el furor de Dios, la terrible angustia y dolor de Dios al tener que dejar a sus hijos en las manos del destructor. Tardo para la ira. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo entonces? Significa de que Él se demora en entregarlos a sus deseos, en dejarlos librados a sus consecuencias. Pero quizás el punto que quisiera destacar de todo esto, y que es una traducción alternativa y eh, me parece que es la traducción más acertada, es de que Él es largo en sufrimiento, de que es de gran sufrimiento, de que Él es sufrido. De hecho, así es como se traduce en inglés, la versión King James Version, se traduce como long suffering, como que Dios es sufrido, es sufriente, es dolido. Y lo interesante de todo esto es de que la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, para la traducción de Éxodo 34:6, que es el versículo que venimos considerando aquí, utiliza la palabra en griego, exactamente la misma palabra que se traduce en 1 Corintios 13:4 que leímos recién como sufrido. Noten ustedes que este punto es muy interesante e importante. En la traducción de la Septuaginta del Antiguo Testamento al griego, ese término se lo entendió como sufrido. Dios es sufrido. Dios sufre, es de largo sufrimiento por lo que ocurre en esta creación, por lo que ocurre en este mundo. Y esto no es nada nuevo, lo hemos cubierto en distintas ocasiones en esta serie, y lo encontramos específicamente detallado en Isaías capítulo 53, en el versículo 3. Nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo es un varón de dolores, él ha sido despreciado, es despreciado desde Adán y Eva, desde su pecado hasta el día de hoy, es despreciado y desechado entre los hombres. Eso hace que él sea un varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos escondimos de él. Somos nosotros los que nos alejamos y como consecuencia vino destrucción. Y el, eh, el Padre es revelado por Cristo. Cristo nos revela al Padre. Así como el Hijo sufre el rechazo de la humanidad, el Padre también sufre las agonías del rechazo de la humanidad,
que llevan a la destrucción y muerte de los hijos de su creación. Por eso nos dice que es sufrido, ¿no es cierto? Lento para la ira, que tarda en dejarnos librados a nuestras propias decisiones, pero principalmente de que Él es largamente sufrido, de que viene sufriendo las agonías de nuestro rechazo, que implica nuestra propia destrucción, desde hace mucho tiempo. Y nosotros vimos este sufrimiento de Dios por Israel en, en varias presentaciones anteriores. Quizás en la principal en la cual hicimos énfasis en esto es en la cruz invisible. Sin embargo, me gustaría leer un versículo a continuación que detalla el sufrimiento de Dios para aquellos que, que no son su pueblo, que no le siguen, que no son Israel. Porque Dios no hace excepción de personas, y así como le dolió y le duele el rechazo de su propio pueblo, así también le duele el rechazo de aquellos que Él quiere que sean su pueblo, pero de que no lo son. Leamos en Isaías capítulo 16 a partir del versículo 8, que dice así: Porque los campos de Hesbón fueron talados y las vides de Sibma, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por las viñas de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero, por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Hareset. Y cuando apareciere Moab, cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Noten ustedes cómo Dios se angustia por lo que le estaba por ocurrir a Moab, porque la demanda y el pedido de ellos era de que Dios los abandone, de que Dios los deje solos. Y finalmente es la justicia de Dios el dejarlos tranquilos. ¿Y qué significa esto? Es que no hay tranquilidad sin Dios, es de que no hay paz sin Dios. Implica la destrucción de ellos. Sin embargo, para un pueblo pagano, para un pueblo que no se reconoce como pueblo de Dios, Dios sufre y se angustia. Dice que Dios hace lloro por lo que iba a ocurrir, que iban a caer muchas lágrimas de Dios y que Dios iba a derramar sus lágrimas sobre ellos. ¿Por qué? Porque se venía el grito de guerra sobre Moab. No solamente eso, sino dice que las entrañas de Dios iban a vibrar como arpa, de que su corazón iba a ser conmovido, iba a ser sacudido por lo que iba a ocurrir con Moab. Es impresionante, ¿no? Es llamativo cómo el ser entero de Dios se conmueve, la fisicalidad de Dios, no existe esa palabra, pero el aspecto físico de Dios se conmueve y sus entrañas enteras tiemblan por lo que le ocurre a la humanidad, por lo que ocurre cuando Él es despreciado. Y quizás ahora podemos ver y entender quizás con un poquito más de claridad lo que significa tardo para la ira. Dios se demora y se tarda mucho en dejar al hombre que le resiste. Dios no quiere dejar al hombre librado a sus elecciones. Y ese rechazo constante que él sufre le causa dolor, es un sufrimiento. Y Dios, por esa razón, se dice que Él es sufrido. Por eso es una parte característica de su ser. Por eso forma parte de su carácter, forma parte de su nombre y es parte de su gloria. De que Él sufre el rechazo de la humanidad, de que Él se duele en que lo rechacen. Él llora y se conmueve, todo su ser tiembla cuando tiene que abandonar a, a alguien o a un grupo de personas librados a las consecuencias de sus propias decisiones. Por eso se dice que es un Dios sufriente. Y bien podríamos decir, en la traducción de este término, de que Dios es tardo para la ira, de que Dios es sufriente,
de que Dios es experimentado en dolores. Esto es el carácter de Dios, esto es la proclamación del nombre de Dios, esto es la gloria de Dios. El siguiente aspecto que queremos destacar de lo que consiste la proclamación del nombre de Dios es de que Él es grande en misericordia. Si nosotros buscamos en el diccionario Strong, grande es la palabra número 7227, que significa abundante, en cantidad, tamaño, edad, número, rango, calidad, etc. Abundante. Y nosotros nos podríamos preguntar respecto de Dios, ¿no? Dice que Él es abundante, grande en misericordia y verdad. Grande, ¿cuán grande? De estos mismos términos, ¿no? ¿Cuán grande es Dios? Y la respuesta la encontramos en dos versículos. En Salmo 57:10 nos dice que porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Y en Salmos 108:4 nos dice porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Entonces, al hecho de que Dios es grande en misericordia y verdad, y a la pregunta de cuán grande es esa misericordia y verdad, podemos responder basados en estos versículos de que la misericordia de Dios es grande hasta los cielos, pero no solamente hasta los cielos, sino de que son más grandes que los cielos mismos. Y nosotros habíamos visto anteriormente que la palabra misericordia ya había sido utilizada, que Dios es misericordioso, ¿no? Entonces, de que es grande en misericordia, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí? Si nosotros miramos la palabra en su idioma original, en el diccionario Strong, es la palabra Gesed, la número 2617, y significa bondad. Por implicancia, piedad. También significa belleza. En muy raras ocasiones, por oposición en lugar de piedad, puede significar reproche. Pero esta palabra significa básicamente de que Dios es grande ¿en qué? En su bondad, en su piedad. Es grande en su belleza. Y Dios es grande en su belleza, en su bondad, en su piedad. También es grande en su verdad. Mirando esta palabra en el diccionario, es la número 571, y significa estabilidad, ciertamente, verdad, confiabilidad. Es decir, Dios es grandemente estable, es grandemente confiable. Su confiabilidad es más grande que los cielos, es grandemente en fidelidad, es grandemente en verdad. Y nosotros sabemos que Dios es veraz, ¿no? El hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. En Números 23:19 nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En Tito 1:2 nos dice que en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Dios no miente. En Salmos 31:5 nos dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios no es hombre para que mienta. Dios no puede mentir, le es imposible. Dios es solo un Dios de verdad. La verdad es de Él. Y así es nuestro Dios. Su bondad, su piedad, su belleza es más grande que los cielos. Su verdad es solo verdad, es solamente verdad. Él es puramente verdad. Él es completamente confiable. Es confiable, más grande que los cielos. Él es eh, totalmente certero, confiable en su forma de ser, eh, en una forma tan grande que es más allá que aún los cielos. Y este es parte de lo que es el nombre de Dios. Estos son, o es parte de los atributos de la gloria del carácter de Dios. El siguiente punto que es parte de la proclamación del nombre de Jehová, que es su carácter, es de que Él guarda misericordia a millares. La palabra misericordia es la que vimos recién en el punto anterior, que significa bondad, piedad, belleza, benignidad, bien, amor. Y vemos que dice o se utiliza la palabra guarda, ¿no? De que Él guarda. Si nosotros buscamos el significado de esta palabra en el diccionario Strong, vemos que significa guardar en un buen sentido, proteger, mantener, obedecer. O en un mal sentido, esconder, ¿no? ¿Y qué es lo que notamos? De que Dios guarda y mantiene, protege, cuida, ¿qué cosa? La bondad, la piedad, el bien, su amor para millares. Él lo mantiene, lo protege para poder entregar todo eso
a millares, ¿no? ¿Millares qué es? Es mil o miles de miles. Y nosotros encontramos un texto paralelo a esto, a este, de hecho son dos, los vamos a leer a continuación, de cómo Dios guarda y hace misericordia a miles, ¿no? A millares. En Éxodo capítulo 26, que es el segundo mandamiento, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En Deuteronomio capítulo 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? De que Dios es fiel, de que Él guarda el pacto, Él lo protege, Él mantiene el pacto, las promesas, guarda su bondad, su belleza, su piedad, su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, las bendiciones, la misericordia y la bondad de Dios se perpetúan, se continúan, se mantienen hasta 1000 generaciones. ¿De quiénes? De aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Esto es parte del carácter de Dios, es parte de su gloria. El siguiente aspecto que consiste en la proclamación del nombre de Jehová es de que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y aquí tenemos tres palabras diferentes: iniquidad, la rebelión y el pecado. No vamos a entrar en el detalle del análisis de lo que es cada una. Tomemos simplemente el concepto que surge de estas traducciones. Sin embargo, vemos la palabra perdona, ¿no? Y esta palabra perdona ya la habíamos visto en una presentación anterior. Esta palabra significa, en primer lugar, de que levanta, de que eleva. Es la palabra 5375, la palabra nasá en hebreo, y Dios es propio del carácter de Dios, es propio de su gloria el perdonar, el llevar, el acarrear, el levantar el pecado, la iniquidad, la rebelión de los seres humanos. Él nos lleva a nosotros y nos levanta con nuestras rebeliones, con la finalidad de que le aceptemos, con la finalidad de limpiarnos de nuestro pecado, de limpiarnos de nuestra maldad, de limpiarnos de nuestras rebeliones. Él perdona esos pecados, Él los levanta, los lleva con la finalidad de que de ponerlos detrás de sus espaldas y depositarlos en el fondo del mar. Ese es su objetivo, eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, que todos nuestros pecados terminen en el fondo del mar. El siguiente aspecto de la proclamación del nombre de Jehová dice, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y esta frase son tres palabras. Literalmente son tres palabras y una de esas palabras está repetida. La primera palabra es la 5352 en el diccionario Strong. Naká en hebreo, la raíz primaria significa ser o hacer limpio, en forma literal o figurada, por implicancia en un sentido adverso, estar desnudo, estirpado. Y se traduce, ¿no?, como absorber, castigar, castigo, culpa, dejar, desamparar, destruir, dejar, impune, inocente, librar, libre, limpiar, limpio, de ningún modo. Y la segunda palabra es la 3808 del diccionario Strong, lo, que significa no. Y la secuencia de palabras que encontramos para describir esta frase es la palabra naká, lo, naká. ¿Sí? Está traducido de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y tenemos la palabra naká, lo, naká, la palabra 5352, 3808 y 5352. Y Dios no limpia el desnudo. Básicamente nos está diciendo de que Dios no limpia o no cubre al que está desnudo. Dios no absuelve del castigo al culpable. Dios no da por inocente al que es culpable. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo estas dos palabras aparecen juntas y de cómo han sido traducidas y qué conceptos adicionales podemos obtener de estos versículos. El primero de ellos lo encontramos en el tercer mandamiento. En Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no lo tendrá por inocente. En Números 14:18 dice, Jehová tardo de ira y grande en misericordia, que perdona la rebelión y absolviendo, no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Absolviendo no absolverá, ¿no?, al culpable.
Si absuelve, no es culpable, pero si el culpable no recibe la absolución, sigue siendo culpable, ¿no? Ese un poco es el concepto que nos está dando este versículo. En Proverbios 6, 29 dice: así es el que se llegare a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El que se llega, el que se acerca, el que toca a la mujer de su prójimo, no queda sin consecuencias. No es gratis, no queda impune, no queda limpio, no queda libre. En Proverbios 11, 21 dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y aquí las dos palabras que estamos considerando ha sido como traducido: el malo será castigado, ¿no? Y un versículo más en donde encontramos estos conceptos es en Nahum capítulo 1, el versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Cuáles son los conceptos que encontramos aquí? El primero es tardo para la ira. Lo vimos recién, que significa que Dios es sufriente. Dios es sufrido, eh, viene sufriendo nuestra rebelión, viene llevándonos en nuestra rebelión, y nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades le causan gran dolor, y a pesar de eso, Él sigue sosteniéndonos y llevándonos. ¿Para qué? Para que le aceptemos. Eventualmente, si el hombre insiste en rechazarle, Dios finalmente le concede el pedido al hombre, pero eso le causa aún más dolor a Dios. Por eso se dice que Dios es tardo para la ira, porque se demora en entregarnos a nuestra voluntad. Y todo ese proceso le es doloroso. Él sufre en ese proceso. Dios es grande en poder, lo hemos visto, no tendrá por inocente al culpable. Y aquí tenemos nuevamente este concepto de que no limpiará al que quiere estar sucio, no absolverá al que es culpable, ¿no? Y al respecto me gustaría considerar estos dos puntos, ¿no? El hecho de que Dios no tendrá por inocente al culpable, y de que Él perdona, lleva la iniquidad, el pecado y la rebelión. Estos dos conceptos juntos. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo de que Dios perdona, pero que eventualmente Él deja que la maldad lleve su propio fruto. Él no impide que el hombre se autodestruya. Él no impone su presencia y voluntad allí donde se lo resiste persistentemente. Y quizás un ejemplo de esto lo tenemos en la destrucción de Jerusalén. Jesús estuvo caminando personalmente con esa generación por 3 años y medio, y lo terminaron matando. Finalmente, Jesús dice: vuestra casa os es dejada desierta, y Él se retira, y ese retirarse, que en realidad consistió en una expulsión. ¿Por qué? Porque lo crucificaron. Ellos no querían que Él esté ahí, lo crucificaron. De aquí viene el sufrimiento, ¿no? Por parte de Cristo, por parte de Dios. Eh, Dios retira su presencia, la casa es dejada desierta, y viene la destrucción como consecuencia. Esto lo vemos claramente detallado en el pacto, ¿no? En la serie del pacto vimos que Ismael se fue de la casa, dejó de ser parte del pueblo de Dios cuando persigue a Isaac. Así vemos que los juicios de Dios visitan a aquellos que buscan destruir al pueblo de Dios. Cuando comienza la persecución al pueblo de Dios, Dios retira su protección de aquellos que hacen dicha persecución. Y nos dice Isaías capítulo 28, versículo 21, que Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esto lo hemos cubierto en detalle en el video titulado La extraña obra. Y se junta con este tema de que Dios no tiene por inocente al culpable, sino de que eventualmente Él hace su extraña obra, que le es extraña para Él. Esa extraña obra, ¿en qué consiste? En dar vuelta a su rostro, en Él hacerse extraño, ajeno a aquellos que lo rechazaron. Es decir, vuestra casa os es dejada desierta. Él deja de cuidar, Él deja de proteger. Esto es parte de su carácter, esto es parte de su gloria, es parte de su justicia. ¿En qué? En darle libertad a los seres para que ellos
construyan en forma total su destino, aunque eso implique su autodestrucción. Y eso lo encontramos en Eclesiastés capítulo 8 a partir del versículo 12 que nos dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. En ese sentido, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo? El hecho de que Dios perdona, lleva la iniquidad, la rebelión, el pecado, y de que no tendrá por inocente al culpable. De que no nos tenemos que hacer ilusiones respecto de las consecuencias de las acciones que nosotros tomemos. Las consecuencias de las acciones que nosotros tomemos llegarán. Si nosotros no nos entregamos a Cristo y Él no lleva nuestras transgresiones, si no buscamos el perdón de Dios que Él está más que dispuesto a darnos, Dios finalmente, con gran dolor y sufrimiento, dejará que nosotros recibamos lo que sembramos. Dios no puede ser engañado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios finalmente permitirá de que recibamos a 30, a 60 y a 100 de aquello que hayamos elegido. ¿Por qué? Porque el testimonio es claro. En Hechos capítulo 17, versículo 30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En Romanos 14:10 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le duele en el corazón a Dios, su ser entero vibra de emociones, su respiración es agitada por la angustia que le provoca dejar que las consecuencias se manifiesten. Sin embargo, nos dice de que Él dejará que esas consecuencias se manifiesten. Él no tendrá por inocente al que se aferra a su culpa y no quiere dársela, no quiere dar su culpabilidad, su pecado a Cristo. Le duele terriblemente el corazón a Dios castigar la maldad. ¿Cómo castiga Dios la maldad? Dejando sin su protección al pecador, dejar que la justicia obre su curso. Por eso 1 Corintios nos dice que el amor es sufrido. Dios es amor, Dios es sufrido. El amor de Dios es sufrido y es benigno. Y quizás el ejemplo más claro de esto lo tenemos en la parábola del hijo pródigo, y que en realidad la podemos ver en todos aquellos que somos hijos relativamente adultos y en aquellos que somos padres. Llega un momento en que uno no le puede imponer al hijo lo que quiere hacer. Uno como padre no puede, llega un momento por la edad de los hijos en la cual tiene que dejarlos libres, tiene que dejarlos ir, tiene que dejarlos que se construyan su propio destino. El padre no puede imponerle al ser lo que éste quiere. Así Dios con nosotros. Dios trata de refrenarnos, de mantenernos en su camino. Nos implora, nos llama, nos muestra y nos derrama todo su amor, así como lo manifestó en su Hijo Jesús. Sin embargo, el significado de que no tendrá por inocente al culpable es de que eventualmente Dios nos deja libres, nos deja con lo que nosotros elegimos. Esto le causa grande dolor, esto le causa grande sufrimiento, y por eso se dice que Dios es sufrido. Sin embargo, Él eventualmente dejará que eso ocurra si esa es nuestra decisión. Y el último aspecto de la proclamación del nombre de Jehová es de que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es todo un tema en sí mismo, con lo cual lo dejaremos para una próxima presentación. Con lo cual ya estamos en condiciones de establecer una conclusión respecto de lo que significa la proclamación del nombre de Jehová, que es
la gloria de Dios, como habíamos visto, y de que esta proclamación del nombre de Jehová, o este nombre de Jehová, es su carácter y que se manifiesta en su rostro. Volvamos a leer Éxodo 34 a partir del versículo 6 para recordar estos conceptos. Nos dice así: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El que es, el que era y el que ha de venir, el viviente, el que tiene vida en sí mismo, este Dios que es amor, es Dios, es el Todopoderoso, es fuerte y poderoso en salvar. Él es misericordioso, Él tiene piedad, eh, Él tiene bondad, está dispuesto a escuchar, Él es piadoso, Él está inclinado, atento al llamado, al pedido de todos los hijos de Dios. Él es sufrido, Él no nos abandona, sino que somos nosotros los que los abandonamos. Él no nos entrega rápidamente nuestros deseos cuando llevan a nuestra destrucción, sino el que persiste, persiste, persiste y nos sigue llevando y nos sigue sosteniendo con la finalidad de que aceptemos. Y eso es un proceso doloroso para Él, porque Él sufre nuestro rechazo. En ese sentido, Dios es sufrido. Él sufre y su ser entero se conmueve cuando nosotros le rechazamos por el dolor que implica el conocimiento de lo que implica nuestro rechazo. Él es grande, grande como el cielo, hasta los cielos, más grande que los cielos en qué, en misericordia, en su bondad, en su piedad y en su belleza, y en verdad, en su fidelidad. Él ciertamente es así, es imposible de que Él mienta. Su verdad es más grande que los cielos. Él guarda, Él protege y Él mantiene, ¿qué cosa? Su piedad, su bondad, su belleza, a millares, por miles de generaciones o por 1000 generaciones, su bondad, sus bendiciones y su pacto son mantenidos, son pasados. Y Él perdona nuestra iniquidad, Él perdona nuestra rebelión, Él perdona nuestro pecado, Él nos lleva a nosotros y nos lleva en nuestros pecados con la finalidad de que se los demos a Él, para que Él nos pueda limpiar. A pesar de eso, Él, a aquel que no lo recibe, que no recibe su perdón, de que no quiere recibir su perdón y de que le rechaza, a aquel que le expulsa de su vida, termina teniendo su propia culpabilidad, termina llevando su propio pecado, y es en ese sentido que dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios, a aquel que elige rechazarlo, finalmente Él le da ese deseo. Él no se impone, Él no se va a imponer. Y consecuentemente, o no quizás consecuentemente, el siguiente aspecto es de que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es la proclamación del nombre de Jehová. Esto es el nombre de Jehová, esto es el carácter de Dios. Y quizás la primera consecuencia que notamos es qué es lo que le sucedió a Moisés después de que estuvo en la presencia de Dios y escuchó la descripción de la gloria de Dios y pudo contemplar la gloria de Dios. ¿Qué es lo que le sucedió a Moisés? Veámoslo en Éxodo capítulo 34, versículo 27 en adelante. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Qué es lo que notamos aquí? Moisés le pide que Dios le muestre su gloria, Dios le declara su nombre, declara y le manifiesta su carácter. Sin embargo, Moisés no puede contemplar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque es tan brillante su gloria, que es la descripción de su carácter, se ve tan plenamente manifestado en su rostro, que su belleza de carácter, la perfección de su ser y de la forma de su ser, causaría la muerte de Moisés por la revelación de su propia iniquidad.
¿Y qué es lo que sucede? Moisés, al escuchar la descripción del carácter de Dios, su rostro se ilumina, su rostro queda em- embellecido, queda exaltado, queda maravillado, su rostro queda iluminado con la gloria de Dios. Y cuando Él desciende, ¿qué es lo que sucede? Su rostro resplandecía y Él no sabía esto, Él no era consciente, sin embargo los hijos de Israel sí lo vieron. ¿Y cuál es la reacción del hombre pecador? Tiene miedo. A la manifestación de la gloria de Dios, el hombre tiene miedo y busca poner un velo, ¿no? Nosotros vemos que Moisés se puso un velo por deferencia al pueblo de Israel. Sin embargo, los que necesitaban el velo para cubrirse, para tapar esa gloria, eran los hijos de Israel. Es el hombre pecador, ¿no? Y esto nos trae otro recuerdo, ¿no? Otra instancia en la cual vemos a Esteban con el rostro brillante, resplandeciente por la gloria de Dios. El contemplar la gloria de Dios, el entender, el recibir, el captar la gloria de Dios, iluminará nuestros rostros, nos llenará de alegría, de felicidad, el poder ver a nuestro Padre Celestial tal como Él es. Y este es básicamente el carácter de Dios, este es el nombre de Dios. Por eso se dice de que el nombre de Dios es el carácter, es su carácter, porque cuando Él declaró su nombre, ¿qué fue lo que hizo? Él describió cómo Él es, y lo acabamos de ver en esta presentación. Dios es piadoso, es bondadoso, es misericordioso, es verdadero, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, es decir, Él respetará la decisión de cada uno de nosotros. Eso es el libre albedrío. Él nos dará lo que nosotros elegimos, Él permitirá que las consecuencias, que los frutos de lo que nosotros hacemos nos lleguen plenamente si no nos entregamos a Él eh, en, en, en arrepentimiento y perdón. Él permitirá que nuestra maldad nos alcance si no nos entregamos a Él. En ese sentido, Dios es lleno de compasión y ternura. Él no quiere que suceda eso. Dios es justo al perdonar y es justo al mismo tiempo al dar a cada hombre su voluntad. Y la ira de Dios consiste en no tener por inocente al culpable, en dejarlo libre a las consecuencias de sus acciones. En ese sentido, Dios no desprecia ni deja de amar. Nuestros pecados lo hieren y lastiman a aquel que siempre ama. En ese sentido, Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y volvemos aquí y recordamos el pedido de Moisés, ¿no? Muéstrame tu gloria. Y ese pedido llevó a qué? A que Dios declarara su carácter, a que manifestara su gloria, que es la declaración, la manifestación, la proclamación de cómo es Dios. La gloria de Dios es su carácter. Su nombre es su carácter y su forma de ser. Y nosotros contemplamos la gloria de Dios cuando contemplamos y estudiamos la forma de ser de Él, cuando estudiamos y contemplamos su carácter. ¿Y cómo hacemos esto? Contemplando la gloria del Señor, ¿no es cierto? Ustedes recordarán 2 de Corintios capítulo 3, que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Es contemplando, mirando a Cristo, que es la gloria de Dios, que es la manifestación, el resplandor de su gloria, cómo nosotros podemos conocer a Dios y conocer su carácter, conocer cómo es Él. Y Cristo proclamó en su vida el carácter de Dios. Nosotros encontramos la descripción de eso en Juan capítulo 17. Lo leemos y dice así en el versículo 4: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El 6 dice: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El 8 dice: Porque las palabras que me diste les he dado. El 12 dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. El 22 dice: La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has amado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjense ustedes qué maravilloso, ¿no? La manifestación, la vida entera de Cristo aquí en esta tierra fue una proclamación del nombre de Jehová. Pero específicamente, ¿en qué consistió esto? En que Cristo glorificó, le dio, manifestó la gloria del Padre en la tierra. Él declaró, él manifestó el nombre, el carácter de Dios aquí en esta tierra. Él dio las palabras del Padre a sus discípulos. La gloria que Dios le había dado a Jesús, Jesús se la dio a sus discípulos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios, con la finalidad de que nosotros lleguemos a ser uno con el Padre y con el Hijo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que nosotros conozcamos que con el mismo amor con que el Padre ama a su Hijo unigénito, con ese mismo amor nos ama a cada uno de nosotros. Dios nos ama con el amor con el cual ama a su Hijo. Por eso Él nos ha dado a conocer su nombre, por eso Él nos ha dado a conocer su carácter. Cristo nos declara, nos vive y nos manifiesta de que el Padre nos ama como a su propio Hijo. Eso es el carácter de Dios, eso es la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga y nos encontramos en el próximo tema. Hasta luego.